¿Qué tal, hermanos, amigos? Sean muy bienvenidos a un podcast más de JC Bible. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y bueno, les doy la bienvenida a un podcast más. Hoy vamos a hablar, así como el podcast anterior, de un autor más que nos va a hablar acerca de la idolatría. Estamos tratando de recorrer una serie de libros de hermanos que han pasado ya a estar con nuestro Señor, pero que nos han dejado un legado. Hoy vamos a escuchar algo respecto a nuestro hermano David Clarkson. Este hermano vivió en el siglo XVII y escucharemos de su puño y letra: la idolatría del alma excluye al hombre del cielo. Está basada en Efesios 5:5, el cual dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El avaro, al igual que cada uno mencionado en nuestro texto, es un idólatra. No solo el avaro, sino también el inmundo es idólatra, porque el apóstol que cataloga la avaricia como idolatría incluye como idolatría también al que solo piensa en lo terrenal, al que hace de su vientre su Dios. De hecho, cada lascivia reinante es un ídolo, y cada persona en la que reina es un idólatra. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es decir, los placeres, las riquezas y los honores que recibe, son la trinidad del hombre carnal. Los tres grandes ídolos del hombre mundano ante los cuales se postra su alma. Y al darles aquello que corresponde solo a Dios, se hacen culpables de idolatría. Para hacer esto claro, el hecho de que la avaricia, la inmundicia y demás deseos de la carne son idolatría, consideremos qué es y las formas de cómo se manifiesta. Idolatría es darle el honor y la adoración a la criatura que le corresponde únicamente a Dios. Ahora bien, cuando esta adoración se hace común y se adoran otras cosas, sean lo que sean, hacemos de ellas ídolos y por ende cometemos idolatría. Sucede que esta adoración, debida solo a Dios, no es algo que hacen únicamente los paganos al adorar a sus dioses, los papistas a los ángeles y santos, sino también al hombre con sus deseos. Porque hay una adoración doble que debe rendirse únicamente a Dios: la externa y la interna. Primeramente la externa, que consiste en actos y lenguaje corporal. Cuando el hombre se inclina o se postra ante algo, esto es adoración del cuerpo. Y cuando alguien se inclina o se postra ante algo o alguien, no por respeto común, sino por religión, con intención de honrar a algo considerándolo divino, entonces esto es adoración que es debida solamente a Dios. Y en segundo lugar, la interna, que corresponden de actos del alma y acciones que corresponden a ella. Cuando la mente está dominada por un objeto y el corazón y los afectos se concentran en él, esto es adoración del alma, y esta adoración le corresponde solamente a Dios, porque siendo Él el mejor bien y el máximo entre las criaturas inteligentes, es a quien le corresponde, y es la correcta adoración cuando brota del alma y se dirige únicamente a Él. La verdadera adoración es darle solo a Dios el primer y el más elevado lugar en nuestro pensamiento, corazón y acciones. Ahora bien, según esta distinción, en la adoración existen dos clases de idolatría. La idolatría abierta externa, cuando los hombres, por respeto religioso, se inclinan o se postran ante algo o alguien aparte de Dios. Esta es la idolatría de los paganos y parte de la idolatría de los papistas. Y en segundo lugar, la idolatría secreta y del alma, cuando la mente y el corazón se dirigen a cualquier otra cosa o persona aparte de Dios. Cuando cualquier cosa se valora más y se quiere más, cuando cualquier objeto o persona en el que se confía más se ama más, o cuando nuestros empeños son para algo o alguien que no es Dios, entonces esa es adoración del alma que es debida solamente a Dios. Por lo tanto, los idólatras secretos no tendrán herencia en el reino de Dios. Tanto la idolatría del alma como la idolatría externa excluyen al hombre del cielo.
El que satisface sus concupiscencias es tan inepto para el cielo como el que sirve y adora a ídolos de madera o de piedra. Antes de pasar a confirmar y aplicar esta verdad, será mejor exponer con más claridad esta idolatría secreta. Para hacerlo, consideremos que hay 13 actos de adoración del alma. En primer lugar, la estima. Convertimos en Dios a aquello que más valoramos, porque la estima es un acto de adoración del alma. Adoración es la estima mental de algo que es de gran excelencia. De hecho, el Señor considera la estima más alta un acto de honra y adoración debida solamente a Él. Por lo tanto, tener una alta estima por otras cosas mientras estimamos menos a Dios es idolatría. Tener una alta opinión de nosotros mismos, de nuestro papel y logros, de nuestras relaciones y nuestros placeres, de nuestras riquezas y nuestros honores, es idolatría. Cuando exaltamos a aquellos que son ricos y honorables, o le damos gran valor a cualquier otra cosa semejante, a la vez que valoramos menos a Dios, cuando ponemos estas cosas en lugar de Dios, haciendo de ellas ídolos por darles el honor y la adoración debida solamente a la majestad divina, estamos practicando idolatría. Convertimos en nuestro Dios a lo que más estimamos, o sea, que si usted estima más otras cosas o personas, entonces usted es un idólatra. En segundo lugar, tenemos la predisposición. Convertimos en nuestro Dios aquello por lo cual tenemos mayor inclinación. Lo que más nos ocupa nuestra mente, aquello en lo que más pensamos, movidos por nuestra predisposición, es adoración que le corresponde a Dios y que Él mismo declara que se le debe rendir únicamente a Él. Podemos tener inclinación hacia otras cosas, pero si nos inclinamos más hacia ellas que a Dios, es idolatría. Al ser humano se le manda adorar a Dios. Puede haber inclinación por otras cosas, pero si hay más inclinación por ellas que por Dios, entonces es idolatría. Es cuando la adoración a Dios es dirigida a la criatura antes que al Creador. Cuando prestamos más atención a nosotros mismos, a nuestras propiedades e intereses, a nuestras ganancias o placeres más que a Dios, erigimos estas cosas como nuestros dioses, dándole el lugar de Dios. Cuando ese tiempo debería de estar saturado de pensamientos acerca de Dios, está ocupado por pensamientos hacia otras cosas, y eso es idolatría. Cuando Dios no está en todos nuestros pensamientos, o cuando lo está, pero en menor grado, o cuando no pensamos en Él para nada, lo cual deberíamos de hacer cotidianamente con seriedad, pero en cambio, voluntariamente, en lugar de pensar en Dios, enfocamos nuestros pensamientos en otras cosas y caemos en idolatría. Si usted no piensa en Dios o piensa de Él algo diferente de lo que verdaderamente es, si piensa que es todo misericordia olvidando su justicia, si piensa que es misericordia y compasión y no tiene en cuenta su pureza y santidad, y si piensa que su fidelidad es cumplir sus promesas, olvidando que también cumple sus amenazas, si lo cree todo amor, dejando de lado su soberanía, entonces tiene un ídolo en lugar de Dios. Pensar de Él de una manera distinta de la que se ha revelado y dedicar sus afectos a otras cosas, tanto o más que Dios, es idolatría. En tercer lugar, tenemos la intención. Convertimos en nuestro Dios a aquello que más tenemos intención de hacer. Porque lo que es prioritario en nuestras intenciones es un acto de adoración que debería de ser solamente a Dios. Siendo Él el principal bien, debe ser también la meta final de nuestras intenciones. Ahora bien, lograr nuestra meta final tiene que ser también nuestra finalidad principal. Es decir, hemos de apuntar a esa meta por sí misma y todo lo demás que queremos lograr debe sujetarse a ella. Ahora bien, cuando hacemos de otras cosas nuestra meta principal, las estamos colocando en lugar de Dios y las convertimos en ídolos. Cuando nuestra intención principal es llegar a ser ricos, grandes, famosos o poderosos, cuando nuestro gran propósito es lograr nuestro propio confort o placer, obtener reconocimiento, ganancias o beneficios, cuando nuestra meta o intención principal es otra que glorificar y disfrutar de Dios, entonces caemos en idolatría del alma. En cuarto lugar, tenemos la determinación. Convertimos en nuestro Dios aquello que más determinamos hacer. La determinación de poner a Dios sobre todas las cosas es un acto de adoración que éste nos exige como algo debido solo a Él.
Suplantar eso por otras cosas es darle a estas otras cosas la adoración que le corresponde a Dios y por ende convertimos estas cosas en dioses. Lo hacemos cuando seguimos con determinación otros intereses debido a nuestras concupiscencias, antojos, ventajas externas, mientras que apenas si seguimos a Dios, sus caminos, su honra y su servicio. Hacemos determinaciones idólatras cuando optamos por estas cosas y dejamos a Dios para otro momento. Déjenme disfrutar ahora plenamente del mundo, de lo que me place, de mis concupiscencias. Pensaré en Dios en el futuro, cuando sea anciano, cuando esté enfermo y en el lecho de mi muerte. ¿Ha usted escuchado esto alguna vez? Dejamos a Dios de lado. Las escrituras y nuestros deseos carnales ocupan el lugar de Dios y damos a estos la honra debida solamente a Él. En quinto lugar tenemos el amor. Convertimos en nuestro Dios aquello que más amamos, porque el amor es un acto de adoración del alma. A veces amar y adorar son sinónimos. Lo que uno ama, eso adora. Es indudable que si nuestra intención es amar algo superlativo, pero que no es Dios, amar aquello por sobre todas las cosas es idolatría, porque amar es un acto de honra y adoración que el Señor declara que solamente se debe rendir a Él. El Señor Jesús resumió en Mateo 22:37 que toda la adoración es requerida del hombre. Podemos amar otras cosas, pero Él debe ser amado por sobre todas ellas. Ha de ser amado trascendental y absolutamente por quien Él es. Todas las cosas deben ser amadas en Él y por Él. El Señor considera que no lo estamos adorando en lo absoluto, que no lo estamos considerando el único Dios cuando amamos otras cosas más que Él o tanto como Él. El amor, cuando es desmedido, es un afecto de idolatría. En sexto lugar tenemos la confianza. Convertimos en nuestro Dios aquello que más confiamos, porque confianza y dependencia es un acto de adoración, el cual el Señor proclama que debemos de rendir solamente a Él. ¿Y qué acto de adoración existe que el Señor más requiere que esta dependencia del alma solamente a Él? Fíate de Jehová, de todo tu corazón, lo leemos en Proverbios. Confiar en las riquezas, Job lo rechaza y cuenta entre los actos idólatras que serán juzgados como una maldad. David también se suma a esto y lo considera como un rechazo a Dios. Y nuestro apóstol, quien llama idolatría a la avaricia, aconseja no poner la confianza en las riquezas en lugar de ponerla en Dios. Confiar en los amigos, aunque sean muchos y poderosos, condena esto porque significa apartarse de Dios, renunciar a Dios y dar más fuerza a lo que confiamos en lugar de a Dios. Recordemos lo que dice uno de los salmos: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. La idolatría, que significa esta confianza equivocada, es que el verdadero Dios es olvidado. Confiar en la criatura en lugar del Creador siempre es idolatría. En séptimo lugar tenemos el temor. Convertimos en nuestro Dios aquello a lo cual más tememos, porque el temor es un acto de adoración. Ciertamente que el que teme adora a lo que teme, cuando el temor es trascendente. Las Escrituras definen a menudo la adoración total a Dios con esta palabra: el temor a Jehová. Nuestro Dios es ese temor que nos domina. Si tenemos otras cosas más que a Él, estamos rendiendo a ellas un culto que corresponde solamente a Dios, y esto es simple y llanamente idolatría. En octavo lugar tenemos la esperanza. Convertimos en nuestro Dios aquello en que ciframos nuestra esperanza. Porque tener esperanza en algo o en alguien es un acto de adoración, y la adoración corresponde solo a Dios. Es su prerrogativa ser la esperanza de su pueblo. Cuando ciframos en otras cosas nuestra esperanza, le rendimos el honor que le corresponde solamente a Dios. Es dejar al Señor, la fuente, y reemplazarlo con cisternas rotas, adorándolas como si fueran Dios. Esto hacen abiertamente los papistas cuando ponen su esperanza en María, en la cruz de madera, y los santos difuntos. Y lo mismo hacen otros entre nosotros que ponen su esperanza en sus oraciones, en su dolor por su pecado, en sus obras de caridad o cualquier otro acto religioso o de justicia, y cuando esperan satisfacer la justicia, pacificar el desagrado de Dios con el fin de comprarse el cielo. Nada puede comprarlo sino aquello que es infinito, la justicia de Dios. Y esta la obtenemos solo y por medio de Cristo.
Por lo tanto, la palabra lo llama nuestra esperanza y nuestra esperanza de gloria. Los que hacen de su propia justicia el fundamento de su esperanza, la exaltan en lugar de Cristo y la honran en lugar de Dios. En noveno lugar tenemos los anhelos. Convertimos en nuestro Dios a aquello que más anhelamos, porque uno anhela lo que considera de más valor, de hecho. Por eso es que se anhela tanto. Lo que considera uno de más valor se convierte en su Dios. Anhelar es un acto de adoración, y eso que más se anhela es justamente esa adoración, esa honra debida solamente a Dios. Anhelar cualquier otra cosa más, tanto como anhelar a Dios, es idolatría. Es postrar el corazón ante ella y adorarla como solo Dios debe ser adorado. Solo Él debe ser el objeto anhelado por sobre todas las cosas, como lo fue para David. En décimo lugar tenemos el deleite. Convertimos en nuestro Dios aquello que más nos deleita y más alegría nos produce, porque el deleite trascendente es un acto de adoración del cual solo Dios es digno. Y ese sentimiento, en toda su plenitud, se llama glorificar. Nos glorificamos en aquello que nos deleitamos por sobre todas las cosas, y esa es una prerrogativa que el Señor impugna. Alegrarnos en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza o riqueza, más que en el Señor, es idolatría. Deleitarnos más en nuestras relaciones con nuestros cónyuges o hijos, en conforts o comodidades externas en lugar de hacerlo en Dios, es adorarlos tal como deberíamos adorar solo a Dios. Deleitarnos en cualquier otro tipo de pecado, inmundicia, intemperancia y actividad terrenal, que en los caminos de Dios, que en los servicios espirituales y celestiales en que podemos disfrutar de Dios, es idolatría. En onceavo lugar, tenemos el celo. Convertimos en nuestro Dios aquello por lo cual sentimos más celo, porque el celo es un acto de adoración del cual solo Dios es digno. Por lo tanto, es idólatra ser más celoso de nuestras propias cosas que las cosas de Dios, ser entusiastas por nuestras propias causas e indiferentes a la causa de Dios, ser más ardientes por nuestros propios méritos e intereses y logros que por las verdades, los caminos y la honra de Dios, ser fervientes en espíritu, persiguiendo nuestros propios intereses, promoviendo nuestros designios, pero tibios e indiferentes en el servicio de Dios, considerar intolerables los reproches, las calumnias e injurias de las que somos objeto, pero no mostramos nada de indignación cuando Dios es deshonrado, cuando su nombre, su día, su adoración son profanados y cuando sus verdades, caminos y pueblos son injuriados. En doceavo lugar, tenemos la gratitud. Convertimos en nuestro Dios aquello por lo cual sentimos más gratitud, porque la gratitud es un acto de adoración. Adoramos aquello por lo cual estamos más agradecidos. Podemos sentir agradecimiento por otras personas, podemos reconocer la ayuda que significan tantos medios e instrumentos, pero si allí nos quedamos y no elevamos más allá nuestra gratitud y reconocimiento, si el Señor no es recordado como aquel sin el que nada es posible, entonces esa gratitud es idolatría. El Señor acusa de idólatras a los que hacen esto. Por lo tanto, cuando atribuimos nuestra prosperidad y riquezas a nuestro propio esfuerzo y trabajo, nuestro éxito o nuestro propio discernimiento y diligencia, cometemos idolatría. Cuando adjudicamos la solución de nuestros problemas a nuestros amigos, medios y recursos sin mirar más allá, o no agradecemos más a Dios como a estos, los estamos idolatrando y ofreciendo sacrificios a ellos. Atribuir aquello que proviene de Dios a las criaturas es colocar lo creado en lugar del Creador, y eso es idolatría. En treceavo lugar, cuando nos interesamos y nos desvelamos más por otras cosas que por Dios y caemos en idolatría. Nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y las riquezas, ni a Dios y nuestras concupiscencias al mismo tiempo, porque servirnos a nosotros mismos y servir al mundo monopoliza los intereses, desvelos y esfuerzos que obligadamente deben ser consagrados al Señor si hemos de servirle como nuestro Dios único. Cuando nos preocupamos y desvelamos más por complacernos a nosotros mismos y complacer a los demás que por complacer a Dios, nos ocupamos más de nosotros mismos y de nuestra posteridad que ser más útiles para Dios, cometemos idolatría.
cuando estamos más interesados en lo que comemos, bebemos o vestimos, que por honrar y disfrutar a Dios, o de satisfacer las necesidades de la carne y sus deseos que satisfacer la voluntad de Dios, somos idólatras. Cuando nos desvelamos más por promover nuestros propios intereses que los designios de Dios, por ser ricos, grandes o respetados entre los hombres, que por el hecho de que Dios sea honrado y dado a conocer en el mundo, estamos formando dioses ajenos y alejándonos de Dios. Cuando estamos más interesados en cómo obtener logros del mundo que en cómo emplearlos para Dios, levantarnos temprano, acostarnos tarde, ser hacendosos para prosperar materialmente, mientras la causa, los caminos y los intereses de Cristo son objeto de poco o ningún esfuerzo de nuestra parte. Es idolatrar al mundo, a nosotros mismos, nuestras concupiscencias y nuestras relaciones, mientras que descuidamos al Dios del cielo. Por todos estos intereses humanos, la adoración y el servicio que se le debe tributar solo a Él son consagrados idolátricamente a otras cosas. Aquel que por fin encuentra a Cristo y hace de Él su meta principal, aquietará su corazón, falte lo que falte y pierda lo que pierda. Lo considera como una recompensa perfecta por todas sus lágrimas, oraciones, inquietudes, esperas y esfuerzos. Es así como termina esta explicación de la idolatría nuestro hermano David Clarkson, quien fue un predicador puritano del siglo XVII, colega de nuestro hermano John Owen y su sucesor en el púlpito. Así que, hermanos, considerando estos 13 puntos, nuestro hermano David Clarkson se enfocó bastante en la parte de la idolatría del alma. Él, recuerden, divide en dos categorías la idolatría externa, la del cuerpo, la que podemos observar, y la secreta, la del alma, la que no se observa. Y le dedica 13 puntos bastante importantes para nosotros darnos cuenta cuando estamos idolatrando con el alma. Ya que cuando idolatramos físicamente es muy fácil de observar esa idolatría, ¿no? Es como alguna vez yo estuve platicando con alguien respecto a los pecados externos y los pecados internos. En cierta manera, cuando tú observas un pecado externo, pues es fácil de detectar, es fácil de culpar. Pero cuando es un pecado interno, ¿a quién culpas? ¿Cómo lo detectas? De hecho, es un mal que crece dentro también de las iglesias, y no de las iglesias, sino de las personas que asisten a las iglesias, pero que aún no son cristianos, que ocultan esos pecados, ya que no son visibles al mundo. De la misma manera, este pecado de la idolatría interna, de la idolatría del alma, es muy común entre las iglesias, entre los recintos donde se juntan los hermanos, y se practican pensando que porque son personas que van a las iglesias no pecan de idolatría y están llenos de idolatría en su vida. Así que nos da estos 13 puntos para aquellos idólatras que no sabían que eran idólatras, pero que ahora lo sabemos, que tenemos esas tendencias idolátricas. Yo los dejo, hermanos, con un punto más y espero en nuestra próxima comunicación que haremos a través de estos podcasts en JC Bible podamos acercarnos un poco más a este entendimiento de la idolatría, y aquellas personas que viven en idolatría podamos darnos cuenta de que es pecado, y que no es cualquier pecado, es un pecado condenatorio, así como lo dice al principio nuestro hermano Clarkson utilizando Efesios 5:5, que dice que porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.